Nel, ¿cómo estás? Qué bueno verte nuevamente. ¿Cómo está todo? Muchas gracias Elías. Súper contento de estar conversando contigo. Conversando, un diálogo siempre es muy atractivo, así que estoy súper entusiasmado. El martes estábamos hablando en el Instagram, en mi cuenta, y de paso aprovecho de decirle a todos que hemos estado haciendo lives con diferentes invitados, diferentes temas. El martes estuvimos hablando contigo, una conversación súper interesante y tú nos hablabas de la importancia de la lectura, nos hablabas de lo importante que es tener fe, pero a la misma vez una fe que piensa, una fe que razona y tener un balance entre esas emociones que sentimos en el proceso de creer, pero también en el proceso de creer necesitamos poner en orden todas esas estructuras y todos esos conocimientos que hacen falta para razonar la fe. Y quiero comenzar con una palabra que dijiste en la conversación rápido, pero quisiera que en esta sesión nos hablaras un poco más de eso. ¿Qué es la cosmovisión? Sí. ah, por cierto, me encantó muchísimo la conversación que tuvimos el martes, y bueno, hablamos de libros y creo Mm, que como a mí nos encantan los libros. sí, Los libros son como herramientas, ¿verdad? Son como herramientas que tú necesitas. Si tú eres músico, necesitas tus herramientas. Si tú eres un mecánico, necesitas tus herramientas. Creo que si nosotros vemos los libros como herramientas, estos nos ayudan a edificar una cosmovisión. Y una cosmovisión es sencillamente el conjunto de creencias que tú mantienes acerca del mundo. Es el conjunto de creencias que tú mantienes acerca del mundo. Y esa cosmovisión se va formando a través de los años de tu infancia, ¿verdad? A través de la influencia de tus padres, de tu mamá, de tu papá, los valores que aprendiste en el hogar, los libros, la visión religiosa, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con nuestra cosmovisión, ¿verdad? Los elementos que nos ayudan a analizar e interpretar el mundo. Entonces, la cosmovisión quiere decir que todos tenemos una cosmovisión, todos tenemos una forma de interpretar el mundo y, y debemos analizarla, ¿verdad? Si tú eres un cristiano, nosotros damos por sentado que ves el mundo de cierta manera, ¿verdad? Ves, cuando hablamos de cosmovisión, por ejemplo, si nos acercamos a un tema como el aborto, ya sabemos que si eres cristiano mantienes ciertas premisas con relación a lo que la Biblia dice acerca de que la vida es sagrada. Cuando nosotros nos acercamos a la sexualidad humana y eres un cristiano, entonces podemos asumir que crees que el sexo es santo, ¿verdad? Y que se expresa dentro de ciertos parámetros. Todo eso tiene que ver precisamente con la cosmovisión, la creencia, ¿verdad?, que yo mantengo en cuanto a la interpretación de la realidad que me rodea. Por eso decimos en un término general el mundo, ¿verdad? Por supuesto, la cosmovisión nos ayuda a resolver las cuestiones, los dilemas, aún las decisiones cotidianas. Si tú trabajas en una empresa y tu jefe te pide que digas una mentira, pero eres cristiano, vas a analizar lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque entiendes de que tu cosmovisión te indica que la transparencia, la integridad es parte de lo que tú eres. Así que ok. la cosmovisión no es un término, por supuesto, para muchos puede ser que es nuevo. La primera persona que lo acuñó, que lo usó, fue Immanuel Kant, un filósofo, en 1790, y de ahí en adelante ha estado en la filosofía y por supuesto es un término, un vocablo, un concepto muy práctico que nos ayuda a entender por qué las personas también piensan diferente a mí. En otras palabras, la cosmovisión mía no es la cosmovisión de todos. Mm, Por ejemplo, si nosotros pensamos en un panteísta, si nosotros pensamos en un naturalista o un materialista, alguien que piensa que nosotros somos el producto de la casualidad, ¿verdad? Un materialista donde somos el producto
producto de fuerzas materiales, biológicas, químicas, y que ahora somos el resultado de una danza genética de genes que tienen un mensaje y que desembocan en el complejo ser humano que somos tú y yo. Entonces, todo eso tiene que ver con la cosmovisión. Yo te nombré, por ejemplo, el panteísmo, te nombré el naturalismo o el materialismo, ¿verdad? Aquellas personas que piensan que el mono y tú y yo no somos diferentes, somos del reino animal, no somos superiores a ellos, sino que tal vez hemos evolucionado más y tenemos mayores capacidades cognitivas, mayores capacidades de procesar, de razonar, pero a la final no somos mejores que los animales, porque a la final todo se reduce a un mundo biológico, a un mundo materialista. Entonces, todos esos elementos, todo eso que te acabo de decir, tiene que ver con la cosmovisión. Ok, déjame ver si entendí, a ver si yo como alumno estoy asimilando lo que estás diciendo. Ok, quiere decir que la cosmovisión es la preparación que yo debo tener para interpretar la realidad, para prepararme y tener argumentos para defender mi fe en la realidad que estoy viviendo. ¿Es así? Por supuesto. Muy bien, ok. Y sí, debemos estar preparados. Y bueno, y tienes que ver un poquito con con este versículo de 1 de Pedro 3:15, que debemos estar preparados para dar respuesta de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, yo debo asegurarme, la gente tiene preguntas, tiene interrogantes y pueden allegarse a ti y preguntarte y decirte, mira, ¿qué piensas tú sobre, no sé, ideología de género? ¿Qué piensas tú acerca del aborto? Un tema que está muy en boga, ¿verdad? Aún acá donde nosotros vivimos en los Estados Unidos, ahora se habla de personas que son pro aborto y personas que son pro vida, ¿verdad? ¿Cuál es la cosmovisión que ambos son con relación a un tema como el aborto, ¿verdad? Entonces, como cristianos, lo que queremos es qué respuesta debo dar yo bíblicamente a los desafíos que me presenta la sociedad, que me presenta el momento en el que estoy viviendo. Claro, porque muchos de nosotros esperamos, los que estamos en una iglesia, esperamos que nuestros líderes sean los que respondan, pero hemos estado en esa posición pasiva de, bueno, cualquier cosa yo le pregunto a mi pastor o a mi líder y él me va a ayudar a responderme cuando algún amigo o alguien me pregunte algo difícil. Pero creo que entonces esa dependencia nos ha puesto en desventaja. Entonces, para aquellos que están ahora despertando a esta realidad de que debemos leer, debemos prepararnos, no solamente en la lectura de la Biblia, que es fundamental, es la base. Recomiéndanos algunos libros, Nel, que nos podrían ayudar a empezar a construir esa cosmovisión. Bueno, un libro sencillo sobre cosmovisión fue un profesor, un profesor que me dio clases en la universidad, en Liberty University. Y bueno, está es, por supuesto, originalmente en inglés y está también en español y se llama Para considerar. Para considerar. Cuando lo ponemos allí, de repente se ve el efecto como de espejo y no se lee bien el título, pero dice para considerar un análisis de la cosmovisión bíblica. No, yo lo estoy leyendo bien, por cierto. Ok. Se debería leer bien. Ok, perfecto. Entonces, Ben Gutiérrez el doctor Ben Gutiérrez es un profesor de la Universidad de Liberty University y él escribe no tan solo sobre cosmovisión, pero este libro es muy sencillo de leer, es chiquito, no es muy extenso y te da las bases fundamentales de la cosmovisión, que es cómo nosotros los cristianos reconocemos, identificamos la cosmovisión de otros y la nuestra, y cómo debe estar alineada, si somos cristianos, cómo debe estar alineada a las nociones, a los conceptos y a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Porque es bastante importante que eso sea la realidad, de que nuestra cosmovisión esté alineada con lo que la palabra de Dios dice.
A mí me gustaría de repente mencionar algo, Ujú, Elías, con relación a lo que es el valor de pensar y de meditar en la palabra de Dios. ujú, El Salmo 1, que digamos es el Salmo, es el portal a todo el resto de los 150 o a 149 salmos que contiene el libro de los Salmos. El Salmo 1 dice que usa esta metáfora, esta figura, y dice que será como un árbol plantado junto a arroyos de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y a mí me gusta mucho esa metáfora de un árbol plantado, porque cuando tú estás plantado, no eres lo opuesto, desarraigado. Cuando nosotros tenemos una vida desarraigada, es muy probable que también estemos viviendo una vida muy superficial, ¿verdad? Una vida superficial es como lo indica allí en la versión, creo que en 1960, la revisión 1960, dice que es como el tamo que arrebata el viento. En otras palabras, es como una paja en el aire, ¿verdad? Que es mm. soplada por el viento. En este caso, nosotros los cristianos debemos estar arraigados en convicciones muy claras, en convicciones de la palabra de Dios, en convicciones bíblicas. Y por eso es que se demanda de nosotros como cristianos que tengamos una fe pensante, que sabemos dar respuestas a aquellos que nos demanden esas respuestas. Y no tan solo ser cristianos pasivos que esperan, bueno, muchos unas veces nos llaman que tenemos una teología escapista, no, ya Cristo viene y nos vamos al cielo. Yo creo que debemos de ser sal y luz de la tierra en el momento en que estamos. Por eso es que es importante no ser una persona desarraigada, sino plantada, ¿verdad? Será como el árbol plantado y eso nos lleva a pensar de que cuando pasamos por desafíos, ese árbol busca a estar más arraigado todavía. ¿Por qué? Porque las raíces nos dan estabilidad. Qué bien eso que estás diciendo, porque Y nos ujú, permiten, aún si vienen diferentes tormentas, y nosotros vivimos tormentas ideológicas, tormentas de argumentos, tormentas de formas de pensar. Por ejemplo, uh, pensemos en un tema como la ideología de género, Elías, ¿verdad? Que es un ataque frontal a la familia y especialmente al concepto bíblico de lo que es la familia y especialmente el concepto bíblico de lo que es la sexualidad humana, ¿verdad? Un naturalista, una persona que sostiene que el mundo en que vivimos es solo material, dice, bueno, lo que es el género es un constructo, es una convención social que lo define la cultura. Entonces, si es así, el punto de referencia no es la Biblia, sino la persona misma. Entonces, todo esto tiene que ver con que yo debo estar establecido como ese árbol plantado junto a arroyos de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. En el sentido de estar enraizado, establecido. Creo que tú puedes notar a muchas personas que viven desarraigadas. Pareciera que no tuviéramos convicciones y eso creo que debemos de corregirlo. buenísimo. Porque mira, estoy muy interesado en que en esta conversación nos des por lo menos algunas luces. Yo sé que faltaría mucho tiempo y ojalá tengamos otras sesiones para profundizar en todos estos temas que tú estás tocando, pero por lo menos con esta conversación podemos despertar el interés de las personas que nos están escuchando y decir, vamos a prepararnos, vamos a empezar a leer, vamos a empezar a acudir a aquellos maestros. Yo por lo menos en la música, yo si voy a conocer un género musical, voy primero a escuchar a los maestros de ese estilo musical. Aquí nosotros tenemos autores que son ya reconocidos, que su reputación es más que reconocida, son muy buenos escritores y quizás nos puedan nombrar algunos rápidamente que nos pudiesen ayudar en diferentes temas, como por ejemplo en apologética tenemos a Josh McDowell. ¿Qué Sí. otro nos puedes mencionar? Eh, hay un autor, hay un autor que ahorita está siendo muy popular, es
un mundo que cambia de, de César César, Vidal, ¿verdad? César Vidal. Es una novedad, acaba de salir, él acaba de lanzar el libro el 1 de julio. A mí me parece que es un libro que es importante leer porque contribuye al desarrollo y a la construcción de esa cosmovisión que esté integrada, ¿verdad? Y que sea capaz de dar respuestas a las personas que andan buscando o que te pregunten. Y aún, ¿cuál es mi posición? Porque algunos de estos temas pueden ser muy persuasivos y si no profundizas, podrías llegar a estar de acuerdo con algo que bíblicamente no está alineado. Entonces, por eso es que es importante sentarse a reflexionar y decir, ¿qué pienso yo sobre estos temas? Bueno, yo te decía para considerar, del profesor Ben Gutiérrez, otro autor que ha escrito varios libros y que recientemente falleció, es Ravi Zacharias. Él escribió un libro que se llama ¿Puede el hombre vivir sin Dios? ¿Puede el hombre vivir sin Dios? Y es un clásico. Y es un libro que no es aburrido. Es un libro que a mí me encanta porque sencillamente te lleva de la mano y te dice, bueno, esto es lo que cree esta filosofía, esto fue lo que propusieron estos filósofos, pero lo hace de una manera tan amena que tú disfrutas la lectura y a la misma vez estás aprendiendo acerca de lo que es no tan solo cosmovisión, sino de lo que es cómo defender tu fe. Entonces está Ravi Zacharias, está Josh McDowell, está Charles Colson, que también falleció, pero sus libros son, por ejemplo, un clásico, también es una lectura que se disfruta muchísimo. Se llama ¿Cómo viviremos? ¿Cómo viviremos? Y él trae a la palestra y discute ciertos temas que son muy relevantes para el momento en que estamos viviendo. Entonces, la sexualidad humana, el aborto, la política, la participación en política del cristiano, todos estos temas que son importantes, él los aborda de una manera muy clara y muy amena también. Así que el libro es medio grueso, ¿Cómo viviremos? Y entonces, ¿Cómo viviremos? Se llama el libro y es un tremendo autor. Nancy Pearcey escribe otro libro que se llama La Verdad Total. La Verdad Total se llama. Y bueno, es un libro que trata exclusivamente de lo que es cosmovisión. Así que esos dos autores, o esos tres autores, bueno, mencionamos cuatro. Ben Gutiérrez, bueno, que ya lo mostré, ¿verdad? Está Ravi Zacharias, está Charles Colson y está Nancy Pearcey, que son autores que hablan de lo que es la cosmovisión. Y el martes nos hablaste también del libro de Tim Keller, En Defensa de Dios. En Defensa de Dios. A mí me encantó el libro de Tim Keller, En Defensa de Dios, porque los argumentos son sencillos, pero son muy fuertes, ¿verdad? Y en Defensa de Dios son argumentos en pro de la existencia de que Dios existe, ¿verdad? Y que nosotros los cristianos no tenemos una fe frágil, sino bien fundada, ¿verdad? Como decíamos, esta metáfora del árbol, tenemos una convicción bien enraizada y podemos defender nuestra posición. En el libro hay un capítulo donde él habla del caso acumulativo, ¿verdad? De que tal vez no tenemos una evidencia dura en cuanto a la existencia de Dios. Cuando hablo de una evidencia dura, o él se refiere a una evidencia dura, es, por ejemplo, cuando hablamos de un crimen y está el arma con la que se llevó a cabo el asesinato, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, eso es una evidencia dura. Tenemos el arma de alguien, ¿verdad?, que fue acusado de un crimen y es una evidencia innegable, ¿verdad? En el caso
de Tim, él usa lo que es el caso acumulativo, ¿verdad? Un caso que va agregándose, ¿verdad? Va sumando pequeños indicios y que esa sumatoria genera un caso muy bien estructurado. Entonces, en eso de edificar o de construir digamos, un caso acumulativo, está el hecho del universo, ¿verdad? De lo que es la complejidad del universo y lo que es la sincronía del universo. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente nosotros podemos predecir que cada mañana el sol sale, que hay 4 estaciones. Nosotros podemos predecir cierto comportamiento de lo que es el sistema solar, rotación, traslación, lo que son los años, cuándo sembrar. Todo eso obedece al hecho de que hay simetría, hay proporción, hay cierta predictibilidad. O sea, se puede predecir lo que va a ser el comportamiento de la naturaleza, pues. Entonces, ese argumento es opuesto al hecho de que no vivimos en un mundo caótico. ¿Me entiendes? No vivimos en un mundo. ¿Será que mañana, será que el próximo año va a salir el sol otra vez? Ese tipo de cosas no nos las preguntamos porque vivimos en un universo que a través de la ciencia lo podemos abordar y es predecible, lo podemos analizar porque hay ciertas leyes, ¿verdad? Entonces todo eso obedece, por ejemplo, cuando hablamos de la ley de la gravedad, cuando hablamos de la ley, de la segunda ley de la termodinámica, por ejemplo, y que realmente yo no sé mucho de química, sino que sé de esos argumentos, conozco esos argumentos, y que pueden sonar así como muy complejos, pero realmente son cosas muy sencillas. Cuando hablamos de la segunda ley de la termodinámica, hablamos de la ley de la entropía, que en un conjunto, ¿verdad? Que en un conjunto, ese conjunto tiende al desorden, tiende al caos. Entonces, esa ley de la segunda ley de la termodinámica va en contra, completamente contra la evolución. ¿Por qué? Porque la evolución es de nada a un sistema complejo, ordenado, sofisticado, ¿verdad? Eso es lo que es la evolución, ¿verdad? De una ameba, de un cultivo, ¿verdad? De un cultivo de líquidos, se produjo una célula sumamente compleja y que a través de los años, de millones de años, se convirtió en un ser vivo, en un pez, y de ese pez nosotros descendimos, evolucionamos. En ese caso, la segunda ley de la termodinámica nos habla precisamente de que todo sistema, todo conjunto, ¿verdad?, marcha no hacia el orden, sino hacia el desorden, la ley de la entropía. Y eso lo tenemos que ver con nosotros. Cuando nacemos, por supuesto, nacemos, somos niños, llegamos a ser adultos y luego hay un periodo de decadencia que es la vejez, ¿verdad? A pesar de que nosotros creemos que esta vida no lo es todo, pero es la realidad precisamente de la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía, que es que nosotros vamos en decadencia, ¿verdad? Y todo eso lo señala Tim Keller en su libro como un caso acumulativo acerca de argumentos en defensa de Dios. Qué bien. Sí. Estamos hablando todo esto en cuanto a la mente, estamos hablando de lectura, estamos hablando de argumentos, estamos hablando de convicciones, de pensar, de hablar también entre nosotros. Yo creo que es súper importante que nosotros entre compañeros discutamos estos temas, porque así también nos alimentamos y reforzamos esos conocimientos. Y en la mente también hay algo que se libra, que es la batalla espiritual. Eso lo aprendí de Neil Anderson. Cuando yo leí el libro de Neil Anderson, creo que fue el primero, creo que fue Rompiendo Cadenas, creo que se llama en español. Bueno, el primero fue Victoria sobre la Oscuridad. Y Victoria sobre la Oscuridad. Ese. Rompiendo Cadenas. Y después, ok, él en mí rompió un paradigma. Nosotros muchas veces creemos que la guerra espiritual es simplemente una dimensión que no conocemos, es una dimensión desconocida casi,
que tiene que ver solamente con ángeles y demonios, prácticamente. Pero con Neil Anderson, en ese libro, la forma en que lo presenta, aprendí que tiene que ver con argumentos que también se mencionan en la Biblia, que nuestra guerra espiritual es con argumentos, tiene que ver con mi proceso de crecimiento y madurez espiritual en cuanto a mi carácter, en cuanto a quizás traumas, relaciones rotas, perdón, muchas cosas que al final están bajo mi responsabilidad y no bajo la responsabilidad ni de ángeles ni demonios, sino mi responsabilidad y un proceso en el cual yo voy paulatinamente tomando decisiones, todo esto basado en la palabra de Dios y todo esto basado en lo que Cristo hizo por mí. Entonces, ese libro de Neil Anderson abrió una nueva ventana para mí en cuanto a la guerra espiritual que tiene que ver con la mente. Entonces, lo que tú nos estás presentando tiene que ver también con guerra espiritual. ¿Cómo llegamos ahí? Mira, sí, precisamente la cosmovisión bíblica incluye a un mundo espiritual, que va más allá de la realidad material y física que nosotros vemos. En ese caso, los cristianos no somos reduccionistas. ¿Qué es una persona reduccionista? Que cree que tú y yo somos solamente átomos, genes, elementos químicos y nada más. Sino que nosotros creemos que hay algo sobrenatural, hay una chispa de vida que Dios nos dio y que también hay ángeles, hay demonios, hay un mundo espiritual, ¿verdad? Que está librando una batalla cósmica, ¿verdad? Y precisamente los elementos de nuestra cosmovisión, interpretar la realidad y no ver esa realidad solamente desde el punto de vista, desde la dimensión física, sino también desde la dimensión espiritual, de que aquí estamos, se está librando una batalla entre el bien y el mal, ¿verdad? Y que nosotros, el ser humano, nuestra mente es un campo de batalla. Es un campo de batalla. Es un campo de batalla donde tú estás aprendiendo a pensar y estás llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque tienes que alinearte. Si podemos definir salud mental, la pudiéramos definir como el concepto correcto que tenemos acerca de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un concepto correcto de Dios, entiendes que Él te ama. Entiendes que Él envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por tus pecados. Entiendes que Él tiene planes para ti. Entiendes también de que si llegara a pasar lo peor en esta vida, que es la muerte, nosotros seguimos hacia adelante a una eternidad con Él. Todo eso es parte de la realidad del mundo espiritual. Y Neil Anderson hizo un excelente trabajo con lo que es, digamos, la santificación o el crecimiento progresivo del cristiano, ¿verdad? El crecimiento progresivo quiere decir dejar las malas costumbres, los malos hábitos, y no tan solo esos hábitos y esas costumbres, sino también los ataques del enemigo sobre tu mente y sobre tu corazón, ¿verdad? Así que estamos nosotros constantemente, estamos en esta lucha, ¿verdad? Y debemos de reconocer esa lucha en nosotros y usar las armas que tenemos. En este caso, bueno, tú has recomendado el libro Victoria sobre la Oscuridad y Rompiendo las Cadenas, porque tiene que ver con el hecho de que nosotros pensemos correctamente. Hoy en día, hoy más que nunca, nosotros tenemos ideas equivocadas, creencias erróneas que pueden ser los causantes de la depresión que estamos viviendo o de la ansiedad que estamos viviendo. Hay personas que en este momento están atrapadas o están paralizadas por el temor, porque consideran que el mundo es un mundo hostil, un mundo que los amenaza, y debemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que sobrepasa toda razón. Y para ello necesitamos, en este caso, explorar y meditar, ¿verdad? Ser como ese árbol plantado junto a arroyos de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esa imagen de un árbol es muy rica
porque nos habla también de que los árboles pasan por temporadas, ¿verdad? No todo el tiempo un árbol está llevando fruto, no todo el tiempo un árbol está... hay momentos, si se vive las 4 estaciones, hay una estación que es el invierno, y en el invierno las hojas de los árboles se caen. Entonces, hay estos periodos en la vida de nosotros que debemos de identificar y ver cómo está nuestro crecimiento, cómo están nuestras raíces. En esto de victoria sobre la oscuridad está el hecho de que uno de los temas recurrentes es el perdón, ¿verdad? Si en la raíz, si en mi sistema de raíces hay rencor, hay esa falta de perdón, quiere decir que en mis acciones, en la forma de expresar mi persona, se va a reflejar ese rencor, se va a reflejar esa forma, eso herida que llevo por dentro y que es parte de la realidad que estoy viviendo y que necesito un proceso donde yo pueda soltar a esa persona que me causó daño, porque a la final está dañando mi sistema de raíces y mi fruto va a ser afectado. Mis acciones van a ser afectadas, ¿verdad? Por eso que tengo en la raíz, por esa falta de perdón. Y todos nosotros, de una u otra manera, vivimos en un mundo muy disfuncional. Vivimos en un mundo afectado por el pecado y ninguno de nosotros es perfecto, sino que estamos en este proceso, ¿verdad? Que lógicamente se conoce como la santificación, ¿verdad? Ese desarrollo de crecimiento donde estoy dejando atrás ciertas cosas y me estoy moviendo hacia adelante, estoy desarrollando la naturaleza de Cristo en mi vida y me parezco más y más a Cristo en el sentido de cómo piensa Cristo, cómo actúa Cristo, cómo piensa y cómo siente Cristo Jesús. Esa pregunta de ¿qué haría Jesús? Tiene que ver con precisamente la forma en que yo expreso mi vida, mi estilo de vida, la forma en que yo lidio con mis heridas, ¿verdad? Con las cosas que están en las raíces. Yo debo asegurarme de que mis raíces están sanas, de que la vergüenza, de que la falta de perdón, de que la ira, todo mi mundo emocional está sujeto y está floreciente, por llamarlo, por darle ese término positivo, ¿verdad? Que yo como persona sea un árbol que está floreciente, que está creciendo y que si pasa por temporadas, por un momento difícil, mis raíces pueden, en lugar de desarraigarme, voy a profundizar de manera que encuentre esa agua que alimenta mi vida y que me da estabilidad frente a los desafíos y a las crisis que yo puedo vivir. Qué bien. Yo creo que ya estamos un poco más motivados, estamos un poco más animados a entender de que hay una parte que yo tengo que tener, que ser responsable, es en mi propio crecimiento, en mi propia preparación, en mi propia sanidad, en mi propia madurez. Y creo que la lectura va a ser gran parte de ese trabajo si vamos a los autores que has nombrado, con la reputación, con la experiencia y con el conocimiento, si conversamos unos con otros y podemos discutir estos temas, yo creo que eso también nos puede ayudar muchísimo, Nel. Y yo te doy las gracias porque en este tiempo yo me he llenado muchísimo y yo espero que muchas personas también se hayan llenado de ánimo para entender que tenemos un camino que recorrer, que tenemos libros que leer. Hay un pensamiento que dice que en el futuro seremos las personas que nos rodean y los libros que hemos leído. Oh, claro, y eso tiene que ver con, yo creo que el ser humano, el hecho de que Dios nos dio la vida y que nos permitió nacer es una aventura. Y parte de esa aventura es que nuestro cerebro y nuestra vida está configurada de manera que Dios nos hizo personas que están constantemente aprendiendo. Así que aprender es aprender, tus neuronas lo necesitan, ¿verdad? O sea, la vida que Dios te dio está configurada según el Salmo 139, ¿verdad? Donde habla de este Dios omnisciente, omnipresente, todopoderoso, que nos crió, nos dio la vida
nos dio esa habilidad y ese deseo de aprender. El mayor argumento es la vida de un niño que pregunta, que tiene curiosidad y que en la medida en que crecemos perdemos esa curiosidad por seguir aprendiendo, pero es cuestión de proponernos poco a poco y asumir ese estilo de vida. No tan solo es digamos que es un momento, un punto, sino que es tu estilo de vida estar queriendo superarte, leyendo buenos libros y disfrutando la aventura de seguir creciendo. Yo quiero recomendar libros que son muy inspiradores. La última flecha de Irving Rafael McManus. A mí me encanta Irving, lo puedes escuchar en YouTube. Y trata acerca de cómo nosotros podemos vivir la vida con una dirección, con un propósito. La última flecha. No guardes nada para la próxima vida. Quiero recomendarlo y quiero recomendar Persigue tu león. Persigue tu león, y dice así el subtítulo: si tu sueño no te asusta, es demasiado pequeño. Mark Patter es un libro que a mí me encanta, es un autor que yo disfruto, es una lectura así, no es complicada, ¿verdad? Y te tomas un café, lees unos 30 minutos y terminas así con los pensamientos agitados y inspirado y con ganas de seguir hacia adelante. Tú y yo, Elías, necesitamos inspirarnos y mantener esa inspiración y ese crecimiento. Si no vayan a creer que yo estoy así por tanto leer, no les va a pasar a ustedes. Mira, un poquito ahí, tú sabes. un chiste que aprendí. ¿Cuál es el colmo de un lector? El colmo de un lector, déjame pensar. No lo sé. Que le lean la mente. ¡Patatam! Bueno, ese está bueno. Neil, así me despido. Sé que tenemos cosas que hacer, pero me encantó verte y será hasta una próxima oportunidad. Salúdame a toda la familia, por favor, y que la pasen muy bien este fin de semana. Muchas gracias. Hoy, bueno, que pasen un excelente día y que Dios les bendiga. Un abrazote. Amén. Igualmente.